Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Espero que hayan comido rico, que la hayan pasado bien y que tengan el mejor ánimo y predisposición para continuar con el ciclo de conferencias programado para esta primera jornada del Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad Horizontal, que está siendo organizado por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, una entidad que lleva ya más de 60 años al servicio de los administradores de propiedad horizontal en la Argentina. Es el turno ahora del panel número 3, que según el programa previsto, tiene como punto central el Código Civil, incidencia del proyecto de reforma del nuevo Código en la propiedad horizontal. El tema será presentado por el doctor Eduardo Molina Quiroga, abogado, profesor de posgrado en diversas universidades nacionales, experto convocado por la comisión redactora del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Modera este bloque el señor Miguel Ángel Suma, prosecretario de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Con ustedes entonces el doctor Eduardo Molina Quiroga. Tiene que apretar el botoncito. Es igual que en el Congreso esto, doctor. Hay que apretar el botoncito. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco a la Cámara la invitación. Espero no dormirlo, porque les cuento que este es un tema largo, pero me parece que, bueno, a lo mejor pongo un poco quinta en la exposición y después dejamos tiempo para las preguntas y nos ajustamos un poco al cronograma. Bueno, ustedes saben que este proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación no es el primer intento, por lo menos ha habido dos que avanzaron mucho, el de 1987 y el de 1998. Ambos se frustraron en el Senado, luego en un caso fue vetado por el Ejecutivo, en otro caso se frustró en el Senado. Digamos, la presidenta designó a una comisión integrada por 3 profesores de Derecho muy prestigiosos que, bueno, cualquiera tiene derecho a decir que, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero digamos que en línea general son como Messi, Neymar y el Kun Agüero, difíciles de rebatirlos en cuanto a antecedentes académicos, publicaciones, etcétera, que fueron el doctor Ricardo Lorenzetti, actual presidente de la Corte, la doctora Elena Hayton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte, y la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, que ha sido una eximia ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Ellos convocaron a más de 100, la verdad que no me puse a contarlos, pero más de 100 profesores que aparecen en la publicación oficial del anteproyecto. El anteproyecto tuvo una redacción que sufrió algunas modificaciones cuando pasó por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y finalmente fue presentado con bombos y platillos en el Museo del Bicentenario, ahí al lado de la Casa de Gobierno, y hace 1 año y pico, 2 años que está ahí, no sabemos, comentario que no puedo revelar la fuente de anoche, dice que, bueno, que saldría este año, que ya se habría dado la orden, pero, bueno, ¿cuál es la importancia, si esto lo vemos desde el punto de vista de un estudiante de Derecho? El Código Civil que redactó Vélez Sarsfield tiene en realidad más de 4.051 artículos, porque cuando hice la cuenta me olvidé que tiene varios bis. Pero a eso tenemos que sumarle las leyes que forman parte del Código Civil, entre ellas la Ley 13.512, la ley que incorporó el derecho real de superficie forestal,
y otras más, la Ley de Defensa del Consumidor, y el Código de Comercio, que está muy desguazado porque del viejo Código de Comercio han quedado 850 y tantos artículos más o menos vigentes, de no mucha aplicación, y la mayoría del derecho comercial se ha ido a leyes especiales. Bueno, todo eso el proyecto lo sintetiza, o lo resume, o lo achica, como ustedes quieran, en 2.671 artículos. Así que si uno tiene que pensar en la cantidad de artículos que se tiene que aprender si quiere recibirse en la parte de civil y comercial, se ha avanzado mucho. El proyecto parte de reconocer que hoy no podemos hablar del derecho civil, del derecho comercial, del derecho del consumidor o del derecho del medio ambiente o de la propiedad horizontal como compartimentos estancos, es decir, conceptos aislados. La verdad que la constitucionalización del derecho civil y una visión del derecho centrado en la persona obligan a una interpretación compleja y sistemática. Es decir, inevitablemente, aunque yo no mencione hoy una sola norma sobre derecho del consumidor, ustedes como administradores, cuando presten su servicio, en algún momento les van a invocar las normas de defensa del consumidor. Entonces, el proyecto reconoce, como les decía recién, y básicamente lo que pretende o lo que enuncia en su exposición de motivos es que se va a dedicar a los principios. Esto, en el caso de propiedad horizontal, no es cierto. Porque en el caso de propiedad horizontal, y lo comentábamos recién acá con Miguel, posiblemente la propiedad horizontal sea el derecho que, ¿cómo les podría decir?, que es más lego, porque lo manejan no necesariamente los abogados o los jueces, sino es el derecho del vecino del edificio, del administrador, de los trabajadores del edificio, etc. Entonces, la ley de propiedad horizontal, que tiene 64 años, está próxima a jubilarse, fue una ley propia de otra época. En esos 64 años han ido apareciendo infinidad de situaciones, algunas de las cuales se resolvieron judicialmente, en otros casos la doctrina no se ponía de acuerdo, en otros casos fueron creaciones de la gente que fueron apareciendo en los reglamentos de copropiedad, en las prácticas de las comunidades en propiedad horizontal, y creo, a riesgo de omitir alguna cosa, que el proyecto en el cual no se verifica este achicamiento, todo lo contrario, son muchos más los artículos de propiedad horizontal que la 13.512, pero se resuelven un montón de problemas que habían aparecido. En primer lugar, la personalidad jurídica del consorcio, que ha sido un tema que por lo menos a los abogados nos ha torturado, pero que también incide en la vida cotidiana de los consorcios. ¿Qué es el consorcio? Bueno, ahora se dice claramente, es una persona jurídica. Cuando las enumera a las personas jurídicas, se habla del consorcio de propiedad horizontal. También hay una mención especial para los administradores, que era una figura poco ajena al Código Civil, es decir, no es que se hablaba de actos de administración para diferenciarlos de los actos de disposición, pero ahora los administradores tienen una entidad concreta, no solo los de propiedad horizontal, sino los administradores como figura en la parte general, cuando dice que los administradores responden en forma ilimitada y solidaria
frente a la persona jurídica asumiéndose terceros por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción u omisión, y vamos a ver que hay algunos casos de omisión, como, por ejemplo, no informarle al consorcio que tiene un reclamo administrativo del ANSES o de aportes sindicales o una demanda. Bueno, hay otras disposiciones también que están relacionadas con la propiedad horizontal, pero vamos a ir a la creación de la propiedad horizontal como un derecho real autónomo. Esto es un tema, para quienes les haya preocupado, les haya interesado la cuestión, que originalmente fue visto como una mezcla de dominio y condominio. Otros hablaron de un dominio que tenía servidumbres de paso y de uso de determinadas partes comunes. Bueno, pero ya hace muchos años, 20 fácilmente, que la doctrina jurídica había unificado posiciones en que era un derecho real autónomo, distinto al dominio, al condominio, a las servidumbres, que tenía sus propias características. Esto queda claramente consagrado al enumerarlo. Ustedes saben que para el derecho civil los derechos reales son solo aquellos que la ley establece, a diferencia de los derechos personales, que son todos los que las partes quieren inventar o crear. Entonces, la circunstancia, a pesar de que la ley 13.512 era una ley complementaria del Código Civil, de no figurar como derecho real, era una afirmación doctrinaria, pero no tenía fuerza legal, porque no estaba en la ley, y para ser un derecho real tiene que estar expresamente mencionado en la ley, como también se han agregado, lo digo por la afinidad y porque además son consideradas propiedades horizontales especiales, los conjuntos inmobiliarios, los cementerios privados y los tiempos compartidos. ¿Cómo la define a la propiedad horizontal? Bueno, hay una distinción que se hace, esto podría criticarse, pero el Código decidió seguir esa metodología, entre derechos reales sobre cosas propias y derechos reales sobre cosas ajenas. La hipoteca es un típico ejemplo de un derecho real sobre cosa ajena. Yo tengo el derecho real de ejecutarla si no me pagan, pero mientras tanto sigue siendo propia del deudor o de quien prestó su inmueble para que se hiciera la hipoteca, y el dominio es el derecho real sobre cosa propia por excelencia. Bueno, acá se habla de derechos reales sobre cosa total o parcialmente ajena, y se incluye, digamos, al derecho de propiedad horizontal, al derecho real, este nuevo derecho real de propiedad horizontal, como un derecho real sobre cosa propia. Vamos a ir a la definición. Esto no existía. Ustedes saben que en la ley 13.512 se hizo una definición de cuáles eran las partes propias. La unidad funcional no está mencionada en la ley 13.512, es una invención de los escribanos y escribanas, que en realidad de los agrimensores y arquitectos, que después tomaron los notarios, pero no aparece en el texto de la ley. Y también había una confusión, o por lo menos un debate, sobre cuál era el objeto del derecho real. Es decir, el objeto es el edificio, el objeto es la unidad funcional, cómo se construye esta definición. Bueno, el artículo 2037 dice que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes. Esto no lo decía tampoco la ley 13.512, pero cualquier libro que tomen de propiedad horizontal les iba a decir que una de las características de la propiedad horizontal era la íntima relación, la interdependencia entre, no utilizaba esta expresión, quiero decir,
entre las partes privativas y las partes comunes. Bien, se define qué es la unidad funcional, que uno lo podía deducir del artículo primero de la ley 13.512, pero ahora dice, sin ningún lugar a duda, que el derecho real de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, con lo cual se amplía el espectro de la unidad funcional, que en muchos casos había dudas de si un local, de hecho hoy nadie lo pone en duda, pero bueno, uno siempre pensaba, porque además la propiedad horizontal, la ley 13.512, como ustedes recordarán, fue una ley para resolver un problema de vivienda. Fue de alguna manera, lo digo con todo respeto y cariño, fue una legalización del conventillo, porque ¿qué pasaba? Nadie quería invertir en edificios, a pesar de que esto existía, los que viven en Buenos Aires saben que la municipalidad otorgaba un premio a la mejor casa colectiva, un premio de arquitectura, ya en la década del 30, mucho antes de la ley de propiedad horizontal. Y en mi provincia, Mendoza, existían las casas colectivas, que así se llamaban, que eran edificios que habían adoptado un régimen de administración muy parecido al de la propiedad horizontal, pero Vélez Sarsfield había sido terminante en contra de la propiedad horizontal en el artículo 2617, diciendo que estaba prohibida la división horizontal porque él tenía un concepto que venía del derecho romano de que la propiedad se extendía desde el cielo hasta el infierno. Entonces, cualquier división él no la consideró conveniente para ese momento. Con el fenómeno inmigratorio, las grandes ciudades empezaron a llenarse de gente que no tenía acceso a la vivienda porque era muy caro para hacerse una casa propia, la gente no le interesaba invertir porque no siempre alquilarlo era negocio. Con la ley 13.512 se resolvió o se pretendió resolver, por un lado, un problema social como era el problema de la vivienda y un problema económico que estimulara la inversión de los emprendedores inmobiliarios de esta manera. Bueno, acá, pero siempre, insisto, estuvo más pensado, de hecho, las primeras denominaciones que uno puede encontrar en textos muy inmediatos a la sanción de la ley 13.512 es edificios de departamentos, o divididos en departamentos, porque esta era, insisto, me parece la idea que tuvieron en mira. Después empezaron a aparecer una serie de realidades y hoy tenemos edificios donde solo hay locales, solo hay oficinas, etc. Bueno, también se aclara el tema de las cosas y partes comunes. Sobre las partes comunes, si bien el artículo 2 de la ley hace una enumeración no taxativa de qué se consideran partes comunes, esto ha sido siempre un semillero de líos y de pleitos, sobre todo cuando hay que ver quién paga los platos rotos, la filtración, todo este tipo de situaciones. Entonces, empieza, es una novedad que no estaba en absoluto contemplada, pero que ya venía de los anteriores proyectos, por definir algo que seguramente en la ley 13.512 pareció innecesario. ¿Qué son cosas propias? Y entonces, las cosas propias son todas las comprendidas en el volumen limitado por las estructuras de la unidad funcional. Los tabiques internos no portantes, esto para ustedes que están todos los días con este tema, no es menor esta aclaración de la ley. Las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos incluso de los balcones, y también son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad, y esto habrá que ver, en tal caso, esta azotea, este patio, esta situación es propia o no. También se habla de la personalidad del consorcio. La personalidad del consorcio, como les digo, salvo en el ámbito laboral, donde la Cámara Nacional de Apelación al Trabajo muy pronto para resolver un problema
de naturaleza alimentaria, que eran los reclamos de los trabajadores, le atribuyó una personalidad jurídica al consorcio, tanto en materia civil como comercial, fue un tema siempre polémico, que últimamente no hay discusión, pero no significa que no pueda haberla. Porque es una construcción, a pesar de que yo defiendo la existencia de una personalidad jurídica del consorcio, tal como está hoy la ley, es una construcción que hay que trabajarla y explicarla mucho, y cuando uno tiene que trabajar o explicar mucho algo es porque no está tan claro. Bueno, acá se acaban todas las dudas y dice que el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Con lo cual resuelve, no me puedo extender por el tiempo, salomónicamente un conflicto que se había dado entre quienes decían esto es nada más que un recurso procesal para tener a quien demandar, y los que decían es una persona distinta a la de cada uno de los copropietarios. Dice dónde tiene su domicilio, que es uno de los atributos de cualquier persona, cuáles son sus órganos, y agrega algo que no estaba en la ley, que había sido una creación y que no figura en todos los edificios, que es el Consejo de Propietarios, o Consejo de Administración, como queramos llamarlo, pero acá le llama Consejo de Propietarios, y dice que la personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble al régimen de propiedad horizontal por acuerdo unánime instrumentado en escritura pública o por resolución judicial. Es decir que la enuncia cuando habla de cuáles son las personas jurídicas al consorcio de la propiedad horizontal y luego lo describe en este artículo. Bien, sobre el reglamento, como yo pedí que, no sé si lo tendrán o no, que se los imprimieran, vamos a decir que es mucho más detallista. Recuerden que disposiciones sobre el reglamento en la ley de propiedad horizontal hay 4, que no dicen mucho cuáles son las disposiciones que debe tener y se ha avanzado mucho. Entonces podríamos, esta primera filmina no trae mayores novedades, pero, fíjense, dice composición del patrimonio del consorcio. Este es todo un tema, porque cuando los abogados pleiteamos contra un consorcio, ¿a quién le cobramos? Tenemos que empezar a hacer un tatetí si el administrador nos dice, mire, no quieren pagar. Entonces tengo que empezar a llamar por teléfono, mire, lo voy a embargar a usted, y hay 2 o 3 posiciones sobre cuál es la responsabilidad de los consorcistas por la deuda del consorcio, etc. Bueno, acá le pone que el reglamento debe definir cuál es la composición del patrimonio del consorcio. Tenemos también el problema de si es patrimonio del consorcio, si es un condominio o si es inenajenable el lugar, digamos, la habitación del encargado o del personal. Bueno, ese tema que pasa con los salones de usos múltiples, etcétera. Todo esto puede quedar detallado si esto se aprobara, también podría quedar detallado ahora, pero la idea del patrimonio del consorcio, la falta de un patrimonio del consorcio o la no mención de un patrimonio del consorcio fue el principal argumento de quienes se oponían a reconocer la personalidad jurídica del consorcio. No sé si me están siguiendo, yo por ahí me vuelvo muy abogado y hablo en términos que a lo mejor no todo el mundo entiende, así que les pido que si alguien no lo entiende o lo anote o después lo charlamos. Bueno, acá hay una cuestión interesante porque hay una distinción que no siempre se hace. No necesariamente la parte proporcional que yo tengo en la propiedad horizontal determina la cantidad que tengo que contribuir para las expensas comunes. Todos ustedes, no hace falta que se los diga, saben que hay edificios donde hay distintos tipos de expensas, distintas categorías, etcétera, y no esa idea de, bueno, tengo el 2,63%, pago el 2,63% de los gastos, no siempre se aplica, esto lo aclara. Bueno, el destino de las unidades funcionales, que es otro de los temas que trae conflictos sistemáticamente, en algunos está, en otros no, en algunos dice,
apto profesional excepto para consultorio de psicólogo, para laboratorio, y en mucho, eso genera infinidad de conflictos porque se considera abusiva la cláusula, porque no están de acuerdo, porque si se construyó desde el pozo, el que lo construyó era químico y ahora le dicen, lo pude tener yo como laboratorio, no lo puedo alquilar para laboratorio, etcétera. Bueno, las facultades especiales de las asambleas, que era otro tema que no mencionaba, y ya lo vamos a ver enseguida en detalle, la determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios y su periodicidad, que está, pero ahora aparece mucho más detallado. También la limitación en el reglamento, la limitación a la cantidad de cartas poderes, en algunos reglamentos más modernos aparece, pero en otros no. Las mayorías necesarias para distintas decisiones, para modificar el reglamento de propiedad y administración, que puede ser, si nada se dice, sigue vigente la regla de los 2/3, pero podría ser mayor. La forma de computar las mayorías, y acá vamos a ver que el proyecto incorpora una novedad muy importante, porque las mayorías se computan con un doble sistema, por unidades y por porcentuales. Y esta solución, que a algunos les puede parecer engorrosa y complicada, apunta a equilibrar situaciones en las cuales hay pocas unidades que concentran un gran porcentual, por ejemplo, 2 o 3 pisos y después departamentos chiquitos en el resto, y que pueden verse perjudicadas o favorecidas según cuál sea la situación. Cada uno de ustedes podrá contar algún caso en el cual las 3 unidades controlaban a 20 y viceversa. Como 20 fundían a las 3 con gastos extraordinarios y situaciones porque solo se computaba la mayoría o el porcentual. Bueno, acá se busca que sean ambas mayorías. Bueno, el plazo de ejercicio de la función del administrador. El administrador ahora se aclara que el designado en el reglamento dura 1 año y después hay que nombrarlo por asamblea, pero que era otra cuestión que hemos discutido con los escribanos hasta el cansancio, no implica una modificación del reglamento, lo cual significa que no hay que hacer una nueva escritura que no es barata para modificar el reglamento cada vez que se cambia el administrador. Este era otro de los temas que generaba debate. Bueno, la fijación del ejercicio financiero y las facultades especiales del Consejo de Propietarios. Solo puede modificarse, como ya les dije, por una mayoría no menor a los 2/3, excepto que, que el mismo indique una mayoría superior. Y acá no cambia mucho, dice cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece o constituir derechos reales y personales, el actual artículo 4, la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende las partes y cosas comunes y la unidad complementaria y no puede realizarse separadamente. Acá la única novedad es que incluye a la unidad complementaria, porque si nosotros leíamos el cuarto con el primer párrafo del artículo 3 de la ley actual, es lo mismo. El tema de asociar la unidad complementaria, alguno dirá, yo tenía una cochera que la quería disponer en forma independiente, habrá que ver cómo queda eso, porque perfectamente podría quedar como unidad funcional la cochera. Como con la descripción que les hice de la unidad funcional, hoy no habría, entiendo, impedimentos para esto. Bueno, en materia de obligaciones tampoco, lo que hay es un ordenamiento, una sistematización más clara de un conjunto disperso que hoy tiene la ley 13.512 en el artículo 5º, primera parte, en el artículo 8º y en otros artículos, y acá los ordena, por ejemplo, conservar en buen estado su unidad funcional surge del 5º primer párrafo. O sea, si un copropietario tiene hecho una posilga su unidad funcional, lo puedo intimar a que la tenga en buen estado, porque el mal estado de él
como esto no es un dominio, sino que en todo caso es un dominio especial, restringido, está afectando el patrimonio y el valor que tienen las demás unidades funcionales, y de estos ha habido casos en lugares de superlujo que pasaba esto. Bueno, pagar las expensas, y acá se diferencian bien, a mi juicio, lo que son las expensas ordinarias y las extraordinarias, contribuir a la integración del Fondo de Reserva, que esta fue otra creación, no figuraba en la ley, y esto es particularmente importante para ustedes, perdón porque la letra la hice más chiquita para ponerlo entero, permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas, o para controlar los trabajos de su instalación, notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial o si se opta por constituir uno diferente al de la unidad funcional. Acabamos de tener una tragedia hace poco que todos habrán visto, y no son, no conozco un edificio en el cual no haya habido algún problema de un propietario o inquilino reticente a permitir el acceso cuando todo el mundo dice, che, hay olor a gas, se me electrifican las paredes, tengo filtraciones, etc. Por eso, en algunos casos, como ustedes verán, se entra en un nivel de detalle que quizás en este tipo particular de norma tenga un fin pedagógico, un efecto pedagógico que es bueno. Acá no varía mucho en relación al sexto, dice destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o fines distintos a los previstos en el reglamento de administración, perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Se agrega un estándar que ya estaba en el Código Civil y que no estaba en la 13.512, que es esto de qué es la normal tolerancia. Bueno, es un concepto jurídico indeterminado, es decir, se evalúa en cada caso concreto de acuerdo a un conjunto de situaciones que nos llevaría mucho plantear, pero para poner un ejemplo, los ruidos no son los mismos en un distrito residencial de baja densidad en la ciudad de Buenos Aires que en un distrito de servicios o comercial, digamos, hay distintas situaciones. Y bueno, y el resto es ejercer actividades que complementan la seguridad inmueble y depositar cosas peligrosas, ya estaba, no hay mayores novedades. Reitera, cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional, con lo cual en dos disposiciones distintas clarifica este concepto del artículo 5º, primera parte actual. Debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones. O sea, no hay una innovación conceptual, sino una redacción más clara que describe cuáles son las expensas comunes. Y aclara también que igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad fijas o móviles y para las vías de evacuación alternativas para el caso de siniestro. Que es un tema que nadie se atrevería a discutir en público, pero que todos sabemos que se discute en privado y que si pueden hacerse los tontos para poner las rampas o los elevadores, etcétera, porque es un gasto, dicen, bueno, total, a mí no me toca. Y a pesar de que hay leyes prácticamente en todos lados de que no haya barreras arquitectónicas y que haya igualdad de oportunidades para las personas con capacidades especiales o necesidades especiales, esto genera conflictos. Bueno, y acá, permítanme la autorreferencia, porque yo hace mucho que vengo diciendo que la diferencia entre las expensas ordinarias y las expensas extraordinarias, porque comunes son todas, es que las comunes son las que surgen del reglamento, las ordinarias son las que surgen del reglamento y que es el administrador el encargado de establecerlas, porque tiene la obligación de atender a la conservación de la cosa común. En cambio, las extraordinarias son las que resuelve la Asamblea y tiene otras finalidades. Mayor confort, mayor renta, etc. Bueno, esto ahora, si esto se aprobara, queda clarísimo. Sobre todo para un tema que a lo mejor a ustedes no les preocupa tanto, pero sí a los que alquilan, cuando les ponen
que tienen que hacerse cargo o no de las expensas extraordinarias. Bueno, otro de los temas importantes para ustedes es que cómo se ejecutan las deudas por expensa. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, o bueno, si ustedes quieren, en la Justicia Nacional, no hay problema porque el artículo 524 del Código Procesal así lo prevé, pero no estaba en el Código Civil, no estaba en la Ley de Propiedad Horizontal y ahora queda claramente establecido en el 2048 que el certificado que ustedes expiden es el título ejecutivo para el cobro de las deudas. Se mantiene el derecho, digamos, la negativa al derecho de abandono, que es propio del condominio. Cuando yo no quiero hacerme cargo de los gastos de conservación, etcétera, digo, me desentiendo de la cosa. En la propiedad horizontal, esto el artículo 8º, último párrafo, expresamente lo prohibía, y acá se redacta, pero con, digamos, insisto, acá no hay innovación conceptual, sino de redacción, porque aclara, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, y esto es el famoso artículo 17, ustedes recordarán, que dice que las expensas siguen a su, digamos, a su dueño. Bueno, acá está, dicho de otra manera, a mi juicio más clara, y que tampoco venderlo lo libera uno si esas expensas se generaron mientras uno era el propietario. Acá yo no estoy tan de acuerdo en la solución porque me parece que este es un tema grave, que es qué sucede cuando un copropietario se niega a pagar las expensas porque dice el consorcio me debe la reparación de mi unidad o no me pagó tal daño, y agrega o personales, con lo cual quedaría expedita la vía para demandar inquilinos, comodatarios, etcétera. Esto me parece que es otro avance importante y que fue un tema de mucho debate. Hay una sutileza que lo vamos a ver ahora cuando veamos asamblea. Esto no significa que quienes tienen derechos personales puedan participar por derecho propio en las asambleas. Tendrán que hacerse investir del poder suficiente porque dice que la asamblea es la reunión de los propietarios. Bien, también está en el artículo 8º, dice en ausencia del administrador y de los integrantes del consejo propietario. Antes decía en ausencia del administrador y avisándole al resto se podían hacer estas reparaciones necesarias y urgentes. Acá entiende que es cuando faltan ambos órganos que las puede hacer, pero sí, se le puede refutar la utilidad del gasto y incluso se puede llegar a la demolición, ¿no? Digo, mejora la norma que está actualmente en la 13.512 en el artículo 8º. Y acá cambia mucho, acá hay un cambio importante. Dice, para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes, ustedes saben que hay una gran discusión sobre en qué caso se requiere la unanimidad y en qué caso basta la mayoría para aprobar la realización de una innovación o de una obra nueva. Yo me acostumbré mucho por una cuestión de código de comunicación a llamarle obra nueva a las que requieren la unanimidad, que son las que están en el artículo 7 de la ley, obra nueva. Entonces acá creo que se aporta en el sentido de que, por un lado, se plantea el previo informe técnico de un profesional autorizado, porque lo que yo creo es que lo único que es innegociable en la propiedad horizontal es la seguridad del edificio. Después el tema de las mayorías es opinable. Ahora, aunque yo tenga la unanimidad, si esa obra va a significar que el edificio va a sufrir en su estructura, en su seguridad, me parece que de ninguna manera se puede autorizar. Y esta es la razón por la cual se exige un informe técnico de un profesional. Si quien solicita la autorización o la minoría se la niegan o la minoría se siente perjudicada, se opone, irán al juez y lo resolverán en otra sede.
El juez debe evaluar, y acá se recogen algunos de los conceptos que están en el artículo 8º de la ley para una figura que en el artículo actual es el interdicto de obra nueva, que no es el interdicto de obra nueva del Código Procesal, que es distinto, que dice si es de costo excesivo, contrario al reglamento de la ley y se afecta a la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior e interior, son los mismos criterios que hoy tenemos en el artículo 8º, pero me parece que están mejor presentados y con el agregado del previo informe técnico. Cuando se trata de una obra que requiere la unanimidad, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, que eran los dos supuestos del artículo, son los dos supuestos del artículo 7 actual, dice, debe realizarse con el acuerdo unánime. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario. Y este era otro de los criterios importantes que son objetivos. Es decir, una resolución de la Asamblea que es en interés general no puede equipararse a una resolución que beneficia al que quiere hacerse el quincho, la parrillita, la pileta, o hacer un cerramiento en parte común. Entonces, acá se describe. Por supuesto que es imposible hacer un listado de casos, pero se da un criterio objetivo de en qué casos se requiere la unanimidad y en qué otros no, porque si no queda una zona gris entre cuáles eran unos y cuáles eran otros, más allá que recoge lo que en general la doctrina y la jurisprudencia habían venido manejando. También dice, si es el interés particular, hágase cargo de todos los gastos, si hay que cambiar planos, si hay que hacer modificación de reglamento, cambiar porcentuales, etcétera, que era obvio, pero no surgía de la ley. ¿Cómo define la Asamblea? Como les decía, en la reunión de propietarios, no la reunión de los que viven ni la reunión de los que están, la reunión de propietarios. Podrá ir cualquier otro, el sobrino, el inquilino, etcétera, va a tener que llevar un poder que lo acredite, que el propietario está de acuerdo con él, y define cuáles son las cosas de la Asamblea, que en la actual ley dice todas las cuestiones que sean de interés común. Bueno, acá menciona, dice, las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento, las cuestiones atribuidas al administrador o al Consejo de Administración cuando le son sometidos por cualquiera de estos o por quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas, no el 5% de las unidades funcionales, sino de los porcentuales. Y todas las cuestiones no contempladas como atribuidas a algún otro de los dos órganos. Otra novedad, esto no figuraba en la ley, es bastante precisa, dice, los propietarios deben ser convocados por medio fehaciente, con transcripción del orden del día, que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. Con lo cual, la jugarreta de en varios meto un elefante y 5 portaaviones no va más, si esto saliera. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por unanimidad. La Asamblea puede autoconvocarse sin necesidad de citación previa y son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en la Asamblea. Y este es un tema no menor, porque muchos autores han entendido que son nulos los acuerdos que uno obtiene después, porque dicen, bueno, yo no puedo ir, pero tráeme te lo firmo, presto mi conformidad, si querés voy al escribano. Bueno, hasta hoy, haciendo una interpretación muy estricta de la 13.512, esos acuerdos podrían ser tachados de nulidad. Este proyecto expresamente los autoriza. Como les decía, se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los miembros de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto. Esto, vamos a ver ahora, trae una solución, porque esto es prácticamente la muerte de la Asamblea, porque juntar a la mitad en el doble cómputo, no hace falta ser un experto para saber, con haber vivido en un edificio, uno sabe que, y esto era. Pero esto fue un tema de mucha discusión,
porque todos los reglamentos dicen pasada la media hora o la hora o al día siguiente o en segunda convocatoria o en tercera, son válidas, qué sé yo, y la doctrina más autorizada, entre la cual no me incluyo, pues yo, conociendo el tema práctico, me decía, me parece que estamos siendo más papistas que el Papa y bloqueando la posibilidad de que se reúnan las asambleas, que es lo que pasa muchas veces. Entendía que la mayoría absoluta debe tomarse sobre el conjunto de los propietarios, no sobre los que vayan, que pueden ser 2 o 3, un grupo. Pero este tema, esta es una solución que ya se nos ocurrió en el 87, en el 90-91 y que se ha mantenido, que se tomó de un artículo final, no me acuerdo si es 28 o 29, del decreto reglamentario, que es la posibilidad de notificar en forma fehaciente, con lo cual habría una suerte de ratificación de las decisiones, para lo cual se da un plazo razonable, 15 días. Los 15 días, al no haber aclaración, son 15 días corridos, no 15 días hábiles, porque en el Código Civil el plazo se computa por días corridos, excepto que estos se opongan antes por igual medio con mayoría suficiente. Resumen, yo puedo hacer una asamblea y tomar una decisión que no llegue a la mayoría absoluta con el doble cómputo, pero notificados. Si no tengo rechazos que me hagan caer esa mayoría, se presume la ratificación. Es una solución, no será de pinturita, pero es una solución razonable. Es posible que tenga una arista crítica en aquellos edificios donde la gente no vive, o sea, edificios de veraneo, que están un poco alejados, etcétera, o que son generalmente de renta, pero bueno, alguna solución había que encontrarle para conciliar ambas posturas, porque si dejábamos solo, dejábamos. En esta última yo no intervine, pero en las anteriores, si se dejaba solo, era imposible hacer una asamblea, era muy difícil, por lo menos, al menos en los años. Y la otra cuestión es un plazo de caducidad muy breve, de 30 días, para plantear la nulidad de la asamblea, con lo cual uno no tiene esa espada de Damocles encima de, che, pero esto, mirá, y ustedes saben que se han manejado distintas teorías sobre cuál es el plazo de prescripción de la acción de nulidad de la asamblea. Y se ha llegado a hablar hasta de 10 años, con lo cual uno está permanentemente, le aprobaron la rendición de cuentas, bueno, para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares. Esto, por ejemplo, ahora se está con los problemas de inseguridad, cerrar a determinadas horas. Conozco casos, algunos que me ha tocado intervenir judicialmente, de bloqueo a partir de determinada hora, con doble juego de llaves, etcétera, que algunos lo han tomado como bueno, una afectación de su derecho a entrar y salir a la hora que quiere, etcétera. Bueno. También, esto lo pasamos rápido porque es fácil, no estaba en la ley 13.512 y se establece que la obligación de llevar un libro de actas y un libro de registro de firma de los propietarios y cómo debe hacerse. También se mejora la redacción de cuándo es la asamblea judicial, porque sobre la asamblea judicial ha habido, en general hay mucha confusión, y con el texto actual la asamblea judicial lo único que puede hacer es tratar de que los copropietarios asistan, pero no surge, y ha habido muchas críticas a algunos fallos que han hecho lo contrario, no surge de la ley 13.512 que el juez pueda suplantar la decisión de los copropietarios si no consigue hacerlo. Entonces acá dice que el juez debe fijar una audiencia, si no llega a una decisión decide el juez en forma sumarísima y si corresponde el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. Cuando nosotros tenemos un consorcio anarquizado que no se logra reunir, o sea que desde ese punto de vista acá sí también hay un cambio para mejor, creo yo. Bueno, el famoso Consejo de Propietarios, sobre cuyas facultades nunca nos ponemos de acuerdo. Bueno, lo que está claro es que el Consejo de Propietarios no reemplaza al administrador, no es un subadministrador ni un coadministrador, tiene funciones muy claras que son convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo, es decir, en
segundo término. Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio. Autorizar al administrador para disponer el fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. Y esta es, para mí, la principal novedad. Dar conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio. Porque a pesar de que es una práctica muy extendida solicitar la conformidad de la Asamblea, si uno lee la Ley 13.512, está muy claro que la facultad de nombrar y despedir es del administrador. No hay otra lectura posible, no es muy difícil. Pero la mayoría de la gente te dice, incluso muchos administradores. Acá se cambia y esa facultad se integra con la conformidad del Consejo de Propietarios y ejercer la administración en caso de vacancia, que era otro tema que tampoco estaba muy claro qué pasaba, digamos. Y convocar a la Asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días, de tal manera que un Consejo de Administración no se eternizara o no se eternice. También se aclara, a mi juicio para mejor, ustedes saben que en la ley actual el administrador se ha tenido que hacer toda una construcción para que el administrador pueda demandar el cobro de expensa, porque dice que representa al consorcio en actuaciones administrativas, pero no dice que lo representa en cuestiones judiciales. Al decir que el administrador es el representante legal del consorcio, que es una persona jurídica, naturalmente el administrador es quien tiene personería para intervenir no solo en las cuestiones administrativas, sino en todas las cuestiones, no solo cobro de expensas, sino en todas las cuestiones que tengan que ver con los conflictos que el consorcio pueda generar. Ya les adelanté esto, cesan oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella, los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea sin que eso importe la reforma del reglamento, pueden ser removidos sin expresión de causa. Esto quizás no les guste mucho, pero era otro tema que se discutía, si hacía falta o no. La explicación es que el administrador es una persona de confianza, es uno de los típicos contratos de confianza. Es como si a mí me revocan el mandato siendo abogado. Me perdieron la confianza, si yo dejo de ir a un médico, bueno, le perdí la confianza, con el administrador rigen las mismas pautas. Tiene los derechos y obligaciones propios del mandatario y en especial debe convocar a asamblea, labrar el acta, redactar el orden del día, ejecutar las decisiones, atender a la conservación. O sea, hay algunas cosas que estaban y otras que no, y que ahora se explicitan y que se agregan, que a lo mejor aparecían en los reglamentos y en otros casos surgían de las buenas prácticas, de lo que uno sabía que un administrador de propiedad horizontal tenía que hacer, dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por los reglamentos locales, practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlo. Esto ya estaba en el 9. Disponer total o parcialmente del fondo de reserva ante gastos imprevistos mayores que los ordinarios, debe requerir, ya lo habíamos visto con la facultad del Consejo de Propietarios, nombrar y despedir al personal del consorcio, lo vuelve a reiterar, con acuerdo, eso se agrega, cumplir las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria, mantener asegurado el inmueble, y acá cambia también, porque ya hasta ahora, eso piense que fue el año 49 de la ley, era un seguro contra incendio. Acá dice un seguro integral de consorcio que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica. Será ART, seguro de vida del personal, que están en leyes, digamos, específicas, pero bueno, ahora se unifican, aparte de asegurar otros riesgos que la Asamblea resuelva cubrir, llevar en legal forma los libros de actas, y rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad de administración. No me extiendo, pero todos saben que este es otro generador de problemas, cuándo hay que rendir cuentas, en qué plazo, etcétera. Bueno, acá lo dice la ley. También debe archivar, bueno, acá ya entra un poco en el detallismo, debe archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de la secuela administrativa en caso de renuncia o remoción. Dentro de los 15 días hábiles debe entregar al Consejo, que este es otro tema de discusión, los activos existentes, libros, documentos y rendir cuentas documentales. Y acá viene, a mi juicio, la novedad más importante. Notificar a todos los propietarios inmediatamente y en ningún caso después de las 48 horas hábiles
de recibir la comunicación respectiva a la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio. Me están reclamando porque no hizo los aportes jubilatorios, de seguridad social, los aportes sindicales, hay un juicio por daños, un juicio por cobro, etc. Acá la idea es que el consorcio después no diga, yo no sabía nada, qué sé yo, porque ahí podrá tomar las medidas del caso, ampliar el fondo de reserva, ver qué hace, o sea, que sea clara y transparente la relación. Esto posiblemente no estaba en ningún lugar de la ley, ni no conozco ningún reglamento, por ahí había alguno que lo dijera así. Esta notificación expresa de reclamos y en un plazo muy breve. Bueno, es pedir a pedido de parte interesada el certificado de deuda y de crédito del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales. Ya no basta solo decir, señor, tal día en el pago, etcétera, sino también la existencia de tal manera que el adquirente tome noticia de con qué se las va a tener que ver. Representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo en todas las facultades, con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Es decir, que ya no hay más dudas sobre cuál es el rol que desempeña el administrador. Bueno, esto es bastante parecido, pero tiene algunos matices al 15. Dice, en caso de violación por un propietario o ocupante de las prohibiciones establecidas en este código en el reglamento de copropiedad y sin perjuicio de la demás acciones que corresponde, el consorcio o cualquier propietario afectado tiene acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de infracciones. ¿Qué desaparece acá? La legitimación al administrador para hacer la denuncia, cosa que no entiendo, pero desaparece, y la posibilidad de arrestar, que fue un tema muy criticado, de aplicar penas de arresto por pueden ser ruidos molestos, conductas impropias, etc. Y que además no había tenido aplicación prácticamente nunca. Bueno, ya llegando al final, ustedes saben que el tema de la extinción por deterioro o destrucción del edificio es bastante confuso, está en los artículos 12 y 16 de la actual ley, distintas mayorías, distintas cosas. Acá se unifica en un solo artículo, dice, en caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor, y acá, para mí, más de la mitad del valor tiene que ser más de la mitad de los porcentuales, pero aclaro que a alguien se le puede ocurrir una idea distinta y otra interpretación, pedir un perito tasador para ver cuánto, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción. O sea, ¿lo tiramos o lo mantenemos? Si resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada, esto es lo mismo que decía la ley actual, y puede liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría puede adquirir la parte de los disconformes según evaluación judicial. Es una síntesis de los actuales 12 y 16. Y bueno, hemos cumplido bastante razonablemente el tiempo que me había propuesto porque hubiera preguntas. Agradecemos al doctor y si hay alguien que quiera hacer una pregunta, por favor. Sí. Buenas tardes. Quisiera saber si se trató en el proyecto de alguna manera la participación de deudores en las asambleas, en el sentido de, no sé, intereses contrapuestos o algo así. Y, por otro lado, quisiera saber si existe algo dentro del proyecto también respecto a lo que tiene que hacer el administrador con la documental del consorcio en caso de que no hayan sido aprobadas las cuentas, está incluida una consignación judicial o algo así. Esas dos preguntas. Bueno, la primera no, sí. Y yo creo que el deudor no más, he criticado toda la vida sobre todo en algunos countries, clubes, todavía en un club voluntario puede ser más razonable. Pero en un consorcio, una persona que a lo mejor precisamente es deudora porque no está de acuerdo con determinados gastos, sin pedirle que vote y que participe, no está contemplado, no hay una sola línea sobre esto y jamás fue ni siquiera en las comisiones que yo participé, que no fue esta última, pero sí anteriores, nunca fue un tema de debate. No existe ni existirá. ¿Perdón? Esto de los deudores no existe y no existirá, no está en el proyecto tampoco. Bueno,
A ver. Si puede, inclúyalo. A ver. ¿Cuál es la actual suerte del proyecto? Yo he tomado la edición oficial presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso, en cuya presentación estuve. ¿Y qué es lo que circula? Sí. Pregúntenle a todos los abogados vinculados al tema. Nadie sabe hoy cuál es la redacción. Lo que me han dicho, en particular el doctor Lorenzetti anoche, no va a salir con muchas modificaciones. Y en todo caso las modificaciones no van a estar en esta área, van a estar seguramente en maternidad subrogada, en la propiedad de los pueblos originarios, en ese tipo de cosas, pero no acá. No creo que acá. Pero como esto ha estado en una comisión bicameral, yo he trabajado en el Congreso y sé cómo son muchas veces el trabajo en las comisiones parlamentarias. Por ahí viene un asesor y dice lo que vos estás diciendo, y entonces un diputado dice, che, habría que agregar esto. Tienes razón. Bueno, y aparece, y lo sabremos cuando salga por lo menos el despacho de comisión. Y después puede ser que ese despacho de comisión, cuando llegue al recinto, no tenga consenso y no se vote. Es decir, esto es difícil decir, no se va a tratar, no existe. Sería un macaneador si dijera que lo sé. La otra pregunta, perdóname, era la de... Respecto a la documental, en el caso de que no haya aprobación de cuentas, hoy en día el administrador tiene que pasar igual esa documental, salvo que le inicien una rendición de cuentas. Pero si están parados de alguna manera, si se puede hacer consignación judicial o algo, porque una vez que se desprende la documental, ¿qué le queda como respaldo al administrador respecto a los comprobantes? Esto ya va con consulta para... Ah, bueno. No, digo, no está previsto en la ley. Lo que yo te aconsejaría, como creo que cualquier abogado o abogada con un mínimo de sentido común, es resguardarte. Anda a un escribano, depositalo, inicia una acción diciendo, bueno, la documentación está en tal lugar, cautelada. Lo que me parece que yo no le aconsejaría a ningún cliente mío administrador es que la retenga él, porque si aplicamos metodología penal está afectando la cadena de custodia. Después le van a decir, no, usted la armó, la inventó, qué sé yo, le falta. Siempre un tercero es mi mejor guardián, porque busco a alguien y le comunico al consorcio, miren, la documentación, si la quieren, está ahí, arréglenme los honorarios que me deben, los adelantos que hice, todas las cosas, y mientras tanto la pueden consultar y ver ahí. Yo en informática esto se llama un contrato de escrow. Lo he depositado en un tercero para que, y obviamente si hay acción judicial, lo depositaré en el tribunal. Casi les diría que preferiría depositarlo en un escribano. Sí. Sí. Bueno, ahí ustedes saben que esto va a tener algunos matices. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la ley regulatoria de los administradores establece la obligación de constituir un seguro de garantía. A ver, no conozco la composición del auditorio y desaclaro, yo soy provinciano, así que lo que voy a decir no tiene ninguna carga peyorativa, ni mucho menos, pero alguien podría sentirse tocado. A veces me han invitado de provincias del interior y me dicen, bueno, ¿de qué le gustaría hablar? Y mire, le digo, qué sé yo, temas que tienen siempre gancho y polémica, la responsabilidad de los consorcistas por la deuda del consorcio. No, acá propiedad horizontal no existe. Cosa que cada vez es menor, porque la verdad que yo este año estuve en Resistencia dando otros temas, y me acuerdo que la primera vez que me invitaron a Resistencia, hace como 15 años, era de una asociación de jueces y me dijeron, no, acá, ese no es problema. Y ahora vi que hay bastantes edificios, no como en Capital, en Retiro, pero hay muchos edificios. Así que cuando la cantidad de edificios en propiedad horizontal es, como es en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aparecen leyes regulatorias como es el registro de administradores de propiedad horizontal y las exigencias y las obligaciones, etc. Lo que la ley ha hecho es posiblemente
duro porque establece una responsabilidad solidaria e ilimitada. Solidaria significa que si son 2, si son 3, yo puedo mandar a cualquiera indistintamente por el todo, porque se me dé la gana, y al que lo demandan tiene que pagar y después ir a repetirle, a pedirle a los otros que le devuelvan la parte proporcional. Seguramente, y esto parece un chivo, no tengo ninguna relación con ninguna compañía de seguro ni nada por el estilo, va a haber los médicos hace años que tienen seguro de mala praxis, los ingenieros y los arquitectos también, los abogados estamos empezando a tener seguro de mala praxis, los encargados de los registros de la propiedad automotor tienen seguro de mala praxis, es decir, la verdad que nadie puede decir a mí no me va a pasar. Y frente a eso, parece que estuviera vendiendo seguro, pero es así. La forma de cubrirse es por lo menos de paliar, porque esta norma de la ley no me limita como la ART la responsabilidad. Me hace responsable por todo. Pero bueno, si tengo, todo dependerá también de qué tipo de edificios administre. Si estoy administrando edificios de Puerto Madero, qué sé yo, bueno, sé que los daños que me pueden venir por ese lado van a ser. Y además también tiene mucho que ver con una ecuación de costo-beneficio. Es decir, yo he trabajado, no lo estoy haciendo actualmente, pero mucho tiempo llevando temas de consorcios, y la verdad que muchas veces uno dice, mirá, aunque solo te cobre la consulta, te tengo que cobrar más de lo que me van a regular, porque este es un tema difícil. Entonces, lo vi ahí en el programa. Está bueno que haya ámbitos, como era originalmente la vieja Cámara de Alquileres, que haya ámbitos donde se puedan mediar y tratar de resolver muchos casos que resultan más costosos, aunque esté hablando en contra de mi profesión, resultan más costosos por las costas que por lo que las partes obtienen como resultado. No sé si con esto te contesta. Lamentablemente, el tiempo hace que tengamos que cesar con este panel para dar paso a un nuevo panel. Le agradecemos al doctor. Sería importante seguir hablando, pero bueno.